Problema 16, apartado 11 de la hoja de problemas del tema de diferenciabilidad de funciones de varias variables. Nos da la función f definido de d en R tal que f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado, siendo d igual a los xy pertenecientes a R2 tales que x más y igual a 1, y nos piden que calculemos los extremos relativos de f en d. En primer lugar, observemos que d, la ecuación que define d, x más y, la podemos, pasando el 1 a la otra parte, restando, escribir como x más y menos 1 igual a 0. Esta ecuación, como es de primer grado, tanto x como en y, es una recta. Luego d es una recta en R2. D es algo de dimensión 1, como si dijéramos en R2, luego es una 1 variedad en R2. Esto lo llamamos g de xy, que es la función que me define a d, que está igualada a 0, y para calcular los extremos relativos de f definimos una función auxiliar f de xy lambda, que será f de xy más lambda por esa función que me define a d, lambda g de xy. Sustituyendo sería f de xy es x cuadrado más y cuadrado más lambda por g de xy. Copiamos g de xy, lo tenemos aquí, x más y menos 1. Una vez que tenemos esto, calculamos la derivada de f respecto de x igualada a 0, la derivada de f respecto de y igualada a 0 y la ecuación que me define el conjunto de x más y menos 1 igual a 0. Si derivamos f respecto de x nos quedaría 2x, esto es 0, y ahora lambda por la derivada de esto respecto de x, que solo me quedaría un 1 de la x, o sería 2x más lambda. De la misma forma, la derivada de f respecto de y es 2y más lambda. Igualamos a 0 ambas, y de aquí podemos obtener x, pasando en lambda, restando y después el 2 dividiendo, x en función de lambda e y en función de lambda. Una vez que tenemos esto, podemos sustituir en la ecuación de abajo. Entonces, esto es un sistema. Tendremos x menos lambda medios más y menos lambda medios menos 1 igual a 0, menos lambda medios sería 2 menos lambda medios. El 2 con el 2 se va y nos queda menos lambda menos 1 igual a 0, y de aquí, pasando el lambda a la otra parte, lambda igual a menos 1. Una vez que tenemos lambda, sustituimos este valor tanto en la x como en la y obtenemos sus valores. X igual a menos lambda, que es menos 1 partido 2, menos menos 1 es 1 partido 2. Y sería menos lambda menos 1 partido 2, lo mismo, un medio. Y de aquí se obtiene el punto un medio x, un medio y lambda menos 1. Entonces, el candidato a extremo relativo de f es la coordenada x y la coordenada y. El punto un medio. Es candidato a extremo relativo. Sería el único candidato a extremo relativo. Bueno, decir que nuestra función es un polinomio. También las funciones que me están definiendo de también son polinomios. F es continua. Bueno, y este diferenciable es de clase C infinito. Bueno, entonces ya tenemos el extremo candidato extremo relativo de f en d. Entonces ahora calculamos la derivada de g respecto de x y la derivada de g respecto de y. La derivada de g respecto de x tenemos que g es
x más y menos 1 igual a 0, derivada de g respecto de x es 1, al igual que la y. Entonces, si sustituimos este valor en nuestro candidato, un medio, pues como son funciones constantes, siempre valen 1, pues sustituidas en un medio también valdrán 1. Entonces, ahora tenemos que hacer o escribir la expresión derivada de g respecto de x, un medio. La ecuación es multiplicado por a más derivada de g respecto de y en un medio por b. Esto igual a 0. Sustituimos, tendremos que esto es 1, esto es 1, luego aquí tendremos a más b igual a 0. Y de esta ecuación despejamos una de las variables en función de la otra. Por ejemplo, la b en función de la a. Se podría hacer al revés. Entonces b igual a menos a. Una vez que tenemos esto, ahora tenemos que hacer la derivada segunda de f respecto de x al cuadrado. La derivada segunda de f respecto de y al cuadrado. Bueno, si queremos vamos a poner en primer lugar respecto de x respecto de y. Finalmente, la derivada parcial segunda de f respecto de y al cuadrado. Esto lo sustituimos en este punto de aquí arriba, un medio menos 1. Bueno, después lo sustituimos. Primero vamos a calcularla. Entonces, si calculamos esta derivada, la derivada parcial segunda respecto de x, dos veces es la derivada de la derivada. Luego tenemos que irnos a la derivada primera respecto de x, que la tenemos aquí, y derivarlo de nuevo respecto de x. Esto que era 2. La derivada parcial segunda de f respecto de x respecto de y es lo derivado respecto de x, derivarlo de respecto de y. O sea, esto que tenemos respecto de x lo derivamos respecto de y, como no hay y, 0. Finalmente, la derivada parcial segunda de f respecto de y al cuadrado sería derivar la derivada parcial de f respecto de y. De nuevo respecto de y sería esto derivado respecto de y 2. Una vez que tenemos esto, bueno, lo escribimos, aunque son constantes, habría que sustituirlo en el punto que hemos dicho antes, un medio menos 1. Claro, en este caso, pues como son constantes, pero para que sirva para otros casos, pues vemos que se sustituye. Entonces, como son constantes en todas, ¿vale? Aquí 2, aquí 0, vamos a arreglar este de aquí abajo, que se ha mareado. Y en este de abajo, pues sería 2. A ver. Vale. Entonces, una vez que hemos escrito esto, entonces hay que escribir la derivada parcial segunda de f respecto de x al cuadrado. Un medio menos 1. Bueno, la x se corresponde con la a y la y se corresponde con la b. Como derivamos dos veces respecto a la x al cuadrado, aquí ponemos al cuadrado. Más derivada parcial segunda de f respecto de x y. Bueno, después tendremos que poner respecto de y x. Entonces, como sabemos que las derivadas cruzadas coinciden, ponemos un 2. Esto es porque pondremos derivada parcial respecto de x respecto de y, pondremos derivada parcial respecto de y respecto de x, luego, como coinciden, tendríamos dos veces. Esto en un medio menos 1. Como hemos puesto x e y, ponemos aquí a de la x y de la b. Más finalmente la derivada parcial segunda de f respecto de y al cuadrado, un medio menos 1 por b al cuadrado, porque es y cuadrado se corresponde con la b al cuadrado. Entonces sustituimos. Y entonces tenemos
1 medio, esto sustituido, lo hemos hecho aquí, 2. 2 por a cuadrado. Ahora, esta derivada de aquí, hemos visto que es 0. Luego ese sumando desaparece. Nos quedaría por último este de aquí. Derivada parcial segunda de f respecto de a cuadrado, que nos ha dado 2 también. Bueno, estas cantidades a y b que ponemos aquí son cantidades muy pequeñas, muy pequeñas, muy pequeñas, pero no 0. Entonces ahora lo que se hace, aunque bueno, aquí ya se vería el signo de esto, es sustituir la b, lo que habíamos obtenido aquí, la b por menos a. Entonces tendríamos 2 a cuadrado y ahora más 2b, pues menos a al cuadrado. Esto nos queda 2 al cuadrado más 2 menos a al cuadrado es a cuadrado. Y esto nos queda 4a cuadrado. Como hemos dicho, a es una cantidad muy pequeña, pero no nula. Luego, sea cual sea a, esto es positivo, que por 4 es positivo. Luego esto sería mayor que 0. Y como se obtiene que es mayor que 0, nuestro candidato a extremo relativo, aquí tendremos que nuestro candidato un medio a extremo relativo es dado mayor que 0, un mínimo relativo. Si hubiera más candidatos, pues tendríamos que hacer desde aquí, repetir el proceso para el nuevo candidato y así para todos los candidatos, determinando en cada caso de qué tipo de extremo se trata.